Amigos y amigas, un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta cita de todos los días viernes para conversar, para hablar de estos temas que están en la agenda mundial, para entender un poco qué es lo que está sucediendo en el mundo por estos días y para dónde vamos, esas transformaciones tan profundas y radicales que está viviendo nuestro planeta y que sería algo soez o algo grosero, digo yo, como ciudadano dejar que pasen tantas cosas en el mundo sin siquiera entender o querer entender un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Recuerden que yo he venido diciendo que estamos librando una lucha, si se quiere, moral y ética, eh, y es algo que deberíamos todos prepararnos para entender qué es ese mundo en el que estamos viviendo y para dónde vamos. Y si nos derrotan como humanidad, pues que nos derroten, pero no por ignorancia, sino simplemente porque ellos tienen las armas, ellos tienen la tecnología, ellos tienen unos medios increíbles, pero que por lo menos nosotros hagamos el esfuerzo de entender qué es lo que está pasando en este tablero geopolítico mundial, en el que como en una partida de ajedrez nosotros somos los peones, infortunadamente, y nos pueden enviar como carne de cañón y no importa si nos tienen que borrar del mapa. En esas condiciones y en ese momento de la historia, bueno, yo creo que la historia siempre ha sido igual, pero hoy más que nunca tiene unos ingredientes particulares. Para mí es un privilegio, un placer y un honor tener un gran intelectual, una persona que conozco, no lo conozco personalmente, espero en algún momento estar en esa gran España y poderlo saludar personalmente, pero lo conozco de pensamiento, lo conozco de su trabajo editorial y de muchas participaciones que ha hecho en medios importantes donde hace importantes reflexiones de este acontecer mundial. Antes los invito, los que nos están escuchando en la radio, recuerden que son más de 130 emisoras en este momento enlazadas para toda Colombia y en nuestro canal de YouTube también nos pueden encontrar, búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes y estamos simultáneamente emitiendo esta conversación en nuestro canal. Suscríbase, comparta estos contenidos, participe y lo más importante es ponga mucha atención porque hoy es una clase magistral con un decano de todos estos temas. Ahora si no dilato más la presentación, él es el doctor, el maestro Eduardo Olier. Él es, me corregirá, él es el presidente de un instituto muy interesante. Es un instituto para España e Hispanoamérica que se llama Instituto Chousol, eh, y autor de muchas obras, unos libros trascendentales. Les recomiendo, si lo pueden buscar, pero su más reciente obra, si bien ya me dijo que está trabajando en otro libro, pero la más reciente se titula La debacle de Occidente, las guerras del siglo XXI. Y me imagino que en estas latitudes en América se puede conseguir, así sea digital, es muy sencillo. Así que, maestro, don Eduardo, bienvenido y gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes, a su disposición. Bueno, don Eduardo, ¿desde dónde atiende este llamado? Yo estoy en este momento en mi despacho, bueno, tengo dos despachos en mi domicilio. Estoy en Madrid a 15 kilómetros digamos, del centro de la capital, porque vivo fuera, en donde está mi domicilio. Y entonces, bueno, ahora actualmente estoy justo en el despacho, en la zona donde trabajo mis libros. Bueno, porque tengo otra zona, digamos, más grande, otro despacho, otra oficina en mi domicilio, y entonces ahí es más profesional, pero estamos en este momento, si usted me está viendo, es, eh, es aquí donde trabajo mis libros. Todo esto usted no lo ve, pero esta zona, en este momento, tengo muchísimas obras por aquí encima, varios computadores en los cuales, bueno, pues busco la información. O sea, que Qué estoy en bueno. mi domicilio en Madrid, en España. En la del oso y del madroño. Eh, Sí.
Ya le digo a 15 kilómetros del Oso del Madroño, es decir, no estoy en el centro porque, bueno, los que hemos vivido muchos años fuera de España, luego nos gusta estar, entre comillas, en el campo. Es decir, eh, esto no es el campo exactamente, pero bueno, gracias a Dios tengo muchísimo terreno y donde construí o me construyeron esta vivienda. Es un lugar, me imagino, ¿no? Es un lugar tranquilo en el que usted tiene la soledad suficiente para poder pensar y hacer su trabajo intelectual, que es muy importante. Por eso dicen que el trabajo, uno de los trabajos más solitarios que existe es el de escritor, porque necesitamos resguardarnos de todo ese rugido de una ciudad o de la sociedad habitual para poder pensar y escribir, ¿no? Claro, por eso le digo que las actividades profesionales, que tienen mucho más ruido, las hago en mi despacho, ya en la capital, o bien en otro lugar aquí en mi domicilio, porque tengo una vivienda bastante grande, entonces en otro lugar, que está en la otra esquina, pero en este es, por así decirlo, mi lugar de pensamiento. Qué bueno, qué bueno. Don Eduardo, cuénteme un poquito de qué se trata ese instituto, ese importante instituto, ese centro de pensamiento que usted preside. Bueno, esto su origen está en Francia. He de decir que mi apellido es francés, entonces diría que es mi segunda lengua porque nací en España Ujú. y por lo tanto mi primera lengua pues es en la que estoy utilizando ahora. Y entonces se llama el Instituto Choiseul, es un centro de pensamiento que nació en Francia hace muchos años y bueno, por las casualidades de la vida conocí a su presidente hace muchos años, ahora quizás 15 años, y entonces yo empecé a colaborar con él en Francia, yo fui vicepresidente en Francia de este instituto y entonces decidí crearlo para la zona hispana. Entonces puse la base en Madrid y entonces lo que nosotros hacemos varias cosas, es decir, hacemos reflexiones geopolíticas, siempre pensando en la economía, por eso hablamos de geoeconomía por eso se me ocurrió escribir un libro en español, porque no había nada en español, que se llama precisamente Geoeconomía. Y hacemos geoeconomía y luego desarrollamos actividades con una visión global, poniendo el foco en Europa, África. África es la gran olvidada. África parece que no le interesa a nadie. Y a mí me interesa mucho América Latina, que me gusta decir, si ustedes me lo permiten, Hispanoamérica. Es decir, Eso que suena de, hermoso. de hecho actualmente les puedo dar una noticia. Mire, les voy a dar una noticia. Ya saben que soy viejo amigo del coronel Baños. Él va a sacar este año un nuevo libro y me ha pedido que le escribiera un capítulo, que ya lo entregué. Es decir, que su libro tendrá un capítulo mío y tiene que ver con lo que le estoy hablando, tiene que ver con Hispanoamérica. Bueno, don Eduardo, pues esas noticias son muy gratas y de verdad es algo enriquecedor tener todo ese material intelectual con el cual nos podemos formar y entender esa realidad que está como tras una bruma y a veces uno no entiende y uno dice, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué las declaraciones de Biden? ¿Por qué suceden las marchas de los campesinos en Europa? ¿Por qué China, Rusia? Bueno, hay un momento rico en hechos que vive el mundo, en especial Occidente. Pero para entender lo que sucede en Occidente, pues tenemos que también ver esa otra cara que es Oriente, esa China imperial, ese león dormido, como lo llamaban, que ya no es ningún león dormido. Y usted ha hablado algo interesante, las guerras, la guerra geoeconómica. Eh, no sé por dónde pudiéramos empezar a hablar del presente, de lo que está sucediendo con Occidente y de ese proceso que se está viviendo de reacomodación de las potencias. Como vemos que ya hay un eje liderado por China que quiere prácticamente quitar o desplazar al dólar de su moneda
de la moneda comercial en el mundo y quieren desbancar esa principal economía como lo ha sido la de los Estados Unidos en los últimos años. ¿Por dónde podríamos empezar, don Eduardo? Bueno, ya saben que a mí, independientemente de que mi base intelectual, yo soy ingeniero, pero incluso hice mi tesis doctoral, la hice en Estados Unidos sobre cibernética hace muchos años. Hoy en día, bueno, es algo muy, digamos, tiene mucha actualidad. Pero lo que le quiero decir es, la historia hay que entender de dónde, sobre todo de dónde nacen los problemas. Le hablo de mi estudio de tesis doctoral porque yo hace muchos años realicé mi doctorado como le digo, en Estados Unidos sobre un problema que era, bueno, al final son matemáticas, pero sobre un problema que era eh, qué sucede, es decir, una ecuación, quizás los oyentes esto a lo mejor no lo entienden, pero una ecuación sería, pues, digamos, esas gráficas que se ponen y se pintan y se Sí, dibujan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podría yo adivinar el futuro pensando en lo que sucedió en el pasado? Entonces, con esa reflexión, yo realicé, pues, bueno, mi estudio y mi análisis está todo lleno de ecuaciones matemáticas. Y entonces, el futuro depende mucho de lo que pasó o lo que sucedió en el pasado. claro. Entonces, entendiendo el pasado, no significa que vayamos a conocer el futuro, pero sí podemos identificar de dónde nacen los problemas. Por Entonces, eso dicen que la historia es cíclica en muchas oportunidades, ¿no? Se bueno, es repiten. algo que se repite, es decir, el hombre, como se dice, tropieza siempre dos veces en la misma piedra. Y entonces, esta reflexión me lleva a que la Segunda Guerra Mundial, que bueno, muchos de sus oyentes no habían nacido, y usted tampoco, ni yo tampoco, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se crea una situación dual con dos potencias, una era la Unión Soviética y otra era Estados Unidos, que al final, en 1989, la Unión Soviética se hunde precisamente por la economía. Es decir, la Unión Soviética, el comunismo, invade, eso lo saben ustedes muy bien, toda América Latina. El comunismo se hace muy presente, pero era muy fuerte intelectualmente o si ustedes quieren, muy potente desde el punto de vista de pensamiento, pero era muy débil desde el punto de vista económico. Entonces el comunismo cae precisamente porque su soporte económico era muy débil. Entonces, una vez que se hunde esto, en 1989 cae el muro de Berlín. En 1991 cae la Unión Soviética, aparece la nueva Rusia, eso si quiere luego comentamos Vladimir Putin. Y entonces aparece y queda un país que es el que domina todo, y eso es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa, Estados Unidos había vencido en la Segunda Guerra Mundial a Alemania con las fuerzas aliadas, y Estados Unidos queda, y Europa queda muy dependiente de Estados Unidos. Y desde el punto de vista económico, aparece una moneda, que es el dólar, usted lo ha comentado, que es hegemónica, no hay otra cosa. Entonces cae la Unión Soviética, eh, China en ese momento no es nada, es decir, a principios de los años 90, eh, y bueno, Estados Unidos es el dueño del mundo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a partir de este siglo, del siglo XXI, de forma sin ruido, China se convierte en una enorme potencia. Y se convierte en una enorme potencia económica. ¿Y por qué? Pues porque los occidentales, eso ha sucedido en México, por ejemplo,
los occidentales, los grandes países, es decir, los grandes países europeos, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista grande en tamaño, en recursos. Eh, entonces, estos países deciden llevar sus, sus instalaciones de producción, es decir, sus fábricas, fundamentalmente a China. Entonces, China, calladamente, se convierte en la fábrica del mundo. Es una fábrica. Se convierte en una enorme fábrica. De tal manera que esa fábrica eh, empieza a vender a todos. Es decir, que de hecho lo que entendemos como balanza comercial, la balanza comercial sería lo que vende un país con respecto de lo que compra fuera, eso es la balanza comercial, pues Estados Unidos tiene un déficit, es decir, le vende a China alrededor de unos 400.000 millones de dólares menos de lo que le compra China. Luego, los países se hacen dependientes de China y China se hace es una enorme potencia que domina el sudeste asiático. Entonces, con esto lo que sucede, y desde hace muchos años yo dibujo el mapa del mundo al revés. Ustedes y nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa del mundo de Cristóbal Colón, que es el Atlántico en el centro. El Atlántico está en el centro, a la izquierda tenemos América y a la derecha tenemos África con toda la otra parte que se llama Eurasia, es decir, lo que sería Asia con Europa. Allá abajo le queda Australia con los canguros, allí le queda allá abajo. Entonces, pero el mundo ya no es así. Desde el punto de vista económico, el mundo está dado la vuelta. El centro del mundo está en el Océano Pacífico. Ustedes están en el centro del mundo. Colombia está en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque en el Pacífico, en esa zona, vive el 60% de la población del mundo y tiene el 60% del Producto Interno Bruto, o el Producto Bruto Interno, como dicen los argentinos, el PBI o el PIB del mundo. Entonces, y eso eh, hace un cambio enorme. Es decir, que y es ahí donde estamos, pero de forma mucho más profunda. Es decir, que de forma mucho más profunda, hoy China, 2024, es mucho más potente de lo que era hace 10 años. Y esta es la Claro, situación. claro, y es como si hubiésemos caído en la trampa, en un caballo de Troya, pero a la inversa. Es decir, no nos metieron una trampa a nuestras naciones, sino nosotros salimos y por la mano de obra tan barata en China, sacamos esas grandes empresas, producen en China y pues allá vieron cómo eran los métodos de producción, cómo era el nivel tecnológico de muchas empresas, grandes empresas a nivel mundial, y hoy estamos pagando todo eso. No sé si podemos hablar de que caímos en la trampa de China. Bueno, precisamente esto es lo que yo defino como la trampa de la globalización. La trampa de la globalización es que los países industrializados se llevan la producción fuera de su zona, se llevan la producción de vehículos, se llevan la producción de carros, se llevan la producción incluso de jeans, de camisas, se llevan toda la producción fuera y entonces ya es imposible traerla dentro. O sea, es imposible, desde el punto de vista económico, hacer el retorno. Entonces, como usted dice, es una trampa y es una trampa que nace de la globalización económica. Eh, Mirando el tipo de alianzas que ha hecho China, pues China se relaciona con quién. Tiene alianzas con Venezuela, por ejemplo, nuestro vecino aquí en Colombia, Irán, Rusia. Y si miramos el nivel de población, el número de población de esos cuatro países, pues estamos hablando de miles de millones de seres humanos. Y no es descabellado decir que si se abre un mercado interno entre ellos, desplazando al dólar, pues prácticamente ya el dólar dejaría de ser esa moneda hegemónica que ha sido por tradición en los últimos 50 años.
Bueno, yo tengo otra teoría. Esta es una teoría que es muy común, este pensamiento de que China, su moneda, el renminbi es como si fuera un peso, y el yuan Ujú, sería, digamos, la consideración monetaria. Entonces, hay esta idea de que bueno, China, particularmente usted lo ha dicho, con la creación de los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otros 10 países que se han sumado ahora. La idea es que bueno, ellos hagan el comercio entre ellos y por lo tanto el yuan sea la moneda hegemónica en el mundo. Yo tengo otra teoría. Creo que a China no le interesa promocionar el yuan. A China le interesa dominar el dólar, que es una forma sí, mucho más inteligente de dominar económicamente el mundo. Hay que tener en cuenta, esto no se sabe, China da la impresión de que, bueno, en este momento hay 1.400 millones de personas viviendo allí. Da la impresión de que es un país, bueno, subdesarrollado, que la gente no sabe. Hay que tener en cuenta que en el año 1850, eh, desde el punto de vista de peso económico, China tenía casi el 40% de la economía del mundo y Estados Unidos no llegaba al 2%. Entonces, China era, durante milenios, fue una gran potencia, por eso fueron los europeos allí a llevarse el qué, pues llevarse la seda, eso es un invento de los chinos, mm, llevarse la pólvora, es un invento de los chinos. sí, Es decir, China era un gran país, si se me permite la expresión, tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, con el comunismo y los problemas, pues China se hunde, ¿no? Y sobre todo con la colonización y las guerras del opio de los años, digamos, la mitad del siglo XIX que organiza el Reino Unido por allá. Bueno, entonces lo que le quiero decir, mi idea es que China, y eso ahí entra la geoeconomía, dado que es el país que más vende en el mundo, dado que es el país que más invierte en el mundo, dado que es el país que menos deuda tiene, y es un país que tiene un liderazgo fortísimo porque es un país comunista. Las democracias somos muy débiles, es decir, porque los líderes, bueno, pues no son tan potentes como pudiera ser el presidente de China, Xi Jinping. mm, Entonces, yo soy de la opinión de que ellos van al control del dólar, van al qué control del interesante. dólar más que el potenciar el yuan. Y quizás, bueno, a lo mejor nos están escuchando algún economista, yo voy a dar unos datos. Sí, señor. Hablamos de geoeconomía, entonces la geoeconomía es cómo se domina con la economía en lugar de poner los tanques, es decir, o en lugar de tirar misiles. Entonces, voy a dar unos datos. Eh, Vamos a pensar China, Estados Unidos, porque son las dos grandes potencias del momento. Entonces, esas dos grandes, como China eh, vende fuera, vende mucho. China es una fábrica, vende mucho. ¿Y cómo compramos los productos chinos? Los productos chinos fundamentalmente se compran en dólares. Entonces, cuando una empresa china, piensen ustedes en, no sé, en Huawei o piensen en cualquier tecnología china, cuando esa plata se la lleva a China, en China no hay, venden dólares, cuando se va a China, allí no hay dólares. Luego tiene que hacer una conversión y hace una conversión del dólar que lleva a China a la moneda de China que se llama el yuan. Esa conversión se hace monetariamente en el Banco de la República Popular de China y es lo que se llama dólares convertibles. Es decir, necesita el banco tener dólares para que cuando llegan esos dólares poderlos cambiar. Entonces eso se llama dólar convertible. Entonces en dólares convertibles China tiene aproximadamente, dado que vende mucho, les voy a poner un número, no es exacto, pero entre 3 y 4 billones de dólares. Cuando hablo de billón, estoy hablando en español, en inglés diríamos trillion, es decir, un billón es un millón de millones, es decir, que es un uno y 12 ceros. Entonces, China tiene
pongamos 4 billones ahí en el banco para hacer todo este. Pero luego también, como su enemigo, entre comillas, es Estados Unidos es un país muy débil desde el punto de vista monetario. ¿Por qué? Porque tiene muchísima deuda. Estados Unidos, ahora yo supongo que en noviembre hay elecciones, pero en este año tendrán que ir al Congreso, la administración Biden, y tendrán que pedir que se aumente la deuda, porque la deuda, digamos, es el Congreso quien, porque si no entraría en default. Es decir, default significa que, bueno, no tendría dinero para comprar. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hace? Entonces, Estados Unidos emite deuda. Todos los países emiten deuda para que vengan compradores de su deuda. Se supone que China, de esa deuda de Estados Unidos, tiene aproximadamente 1,5 billones, algo así. Es decir, el Banco de la República Popular de China, que es un banco comunista, es decir, que digamos lo dominan los comunistas, pues puede tener entre 4 y 5 billones de dólares. Esa es una cantidad, o sea, 4 billones de dólares, 5 billones de dólares sería como el doble del Producto Interno Bruto de Francia, por ejemplo. Es decir, que luego, si ese dólar, ellos sueltan dólares, venden dólares en el mercado, el dólar bajaría de precio. Claro. Si compran dólares, el dólar sube de precio. Es decir, con este simple, normalmente a mis alumnos se lo pongo en un blackboard, en esto, en una pizarra, pero con esta simple idea, en mi opinión, China no necesita potenciar el yuan, sino necesita controlar el dólar. Y lo Claro, hace con dólares. Es claro. decir, que, Y tiene toda una bueno, estrategia. tiene una estrategia de dominar el dólar eh, comercialmente. Don Eduardo, escuchándola a usted, que es un gran catedrático, un gran intelectual, como he venido diciendo, eh, usted ya nos lo dijo, ha podido entender un poco el presente y saber algo del futuro de nuestro planeta, viendo o echando una mirada al pasado, a nuestra historia. Si miramos en la antigüedad, entonces, por ejemplo, Tucídides, ese gran historiador de la antigüedad, nos habla de cómo cuando hay una potencia hegemónica, pero aparece otra que le empieza como a mirar con otros ojos y se planta como una potencia emergente, pues posiblemente la ecuación es que haya una guerra. En esta balanza, vemos cómo ya empieza a pesar más China que los mismos Estados Unidos. La potencia hegemónica en los últimos 70 años ha sido los Estados Unidos. Ahora, de un tiempo para acá, la balanza se puso recta, pero ahora empezó a pesar más el lado chino. eh, Hay aires de guerra en el mundo, si bien hay escaramuzas, hay cosas lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, la Agenda 2030, lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento con Gaza, con la Franja de Gaza e Israel. Mm, y- ¿Usted es de los que cree que esto es cuestión de tiempo para que haya una tercera guerra mundial, don Eduardo? Bueno, ahí, ya le digo, mi amigo Pedro Baños está un poco en esta idea, ¿no? Sí. Eh, Usted habla de este historiador griego, que luego un profesor americano, bueno, un profesor estadounidense, porque Mm. americanos son ustedes también. Es decir, que lo que pasa es que los Estados Unidos decidieron que América son ellos. Oiga, no, América no son ellos. Es decir, que hay América del Norte, América Central y América del Sur y está el Caribe. Es decir, bueno, entonces, pero Estados Unidos, este profesor que se llama Graham Allison, Ujú. Graham Allison eh, editó un libro que se llama La trampa de Thucydides Trap en inglés, que se hizo muy famoso. Entonces, ¿y qué es esto de la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides en Grecia, es decir, en siglo IV antes de Jesucristo, allí había ciudades
ciudades, es decir, no había naciones como ahora. Entonces había una ciudad que se llamaba Esparta, allí en Grecia. Grecia es una península. Y había una ciudad que se llamaba Esparta y había otra ciudad que se llamaba Atenas. Estaba relativamente cerca. Los atenienses eran comerciantes y entonces hay un mar allí al lado que se llama el mar Egeo, y entonces ellos comerciaban por allí. Y luego, como eran comerciantes, siempre el comerciante es más rico que el agricultor, porque los espartanos eran agricultores, y bueno, esa riqueza que tenían les permitió desarrollar una capacidad de pensamiento, y es de ahí de donde nacen los filósofos griegos y esto. Entonces, pues se recordarán ustedes, pues no sé, Aristóteles o Platón o... bueno, entonces, esto que sucede ahí, Tucídides, fue el historiador griego que escribió las guerras que hubo entre Esparta y Atenas, que se llaman las guerras del Peloponeso, porque esa zona era el Peloponeso. Entonces, esto, Graham Allison, él lo que dice es que eh, Esparta le hizo la guerra a Atenas porque tenía miedo de que, como usted ha dicho, de que Atenas se hiciera con el poder. Entonces, el miedo es el que estimula la guerra. Y esto es lo que se llama la trampa de Tucídides. Eh, Yo escribí publiqué en el año 2022 un libro, lo publiqué en francés porque en Francia hay más discusión sobre esto, mm, y yo lo que miraba era más bien la globalización, es decir, luego le contestaré a su pregunta. Entonces, la globalización, aquello no era un problema global, de las guerras del Peloponeso, porque era una cosa local, pero la globalización sucedió en el Mediterráneo en el siglo segundo antes de Jesucristo. También con dos ciudades, una se llamaba Roma y otra Cartago. Cartago eran los grandes comerciantes de todo el Mediterráneo, y Roma al final domina el Mediterráneo y se globaliza. Es la primera globalización, por así decirlo, en toda la zona del Mediterráneo. Luego los romanos suben hasta el Reino Unido, llegan hasta media Europa, etcétera. Entonces, esas son las guerras púnicas. Se llama púnico, significa cartaginés. Entonces, yo creo que lo que hay actualmente es una lucha por quién domina la globalización. Bien, es verdad que la globalización no es la que había antes, ahora es otro tipo de globalización, y hay una lucha por la globalización. Entonces, una guerra, eh, y ahora voy a explicar la guerra de Ucrania, una guerra en este siglo sería una guerra nuclear. Y una guerra nuclear, las bombas ahora actuales, las bombas nucleares no son las de Hiroshima y Nagasaki, porque pueden estar localizadas, es decir, se puede destruir una fábrica o se puede... Pero una guerra nuclear eh, abriría un camino sin retorno. Entonces, a mí me da la impresión de que una guerra global China-Estados Unidos no se va a dar, y lo que sí vamos a estar viviendo, creo que usted ha utilizado la palabra, escaramuzas. mm, Vamos a tener un siglo de guerras múltiples en muchos sitios. Entonces, ¿y dónde se van a dar las guerras múltiples? En las zonas calientes. ¿Y cuáles son las zonas calientes? Pues las zonas calientes son el este de Europa, porque hasta ahí llegó la OTAN, es decir, la OTAN creció en estos últimos 20 años hasta la frontera rusa. Luego, entonces, incluso en el mes pasado, no, en este mes, Suecia ha entrado en la OTAN. Entonces, luego quiere decir, eso pone una temperatura más elevada en esa zona, y por lo tanto, ahí tiene usted la explicación de Ucrania. ¿Dónde hay otra zona caliente? La otra zona caliente siempre es Israel con los árabes circundantes. Y ahí está, ¿no?, como usted decía, la guerra de Gaza, o como decimos aquí en España, Gaza, pero pronunciamos la Z. Entonces, yo lo que veo es este tipo de escenario. Yo veo un escenario de múltiples guerras con una zona caliente que no sé qué es lo que sucederá. Mi opinión es que antes de 2030 China se quedará con Taiwán. mm, Entonces, Taiwán es una isla que era China,
en su día, en la Constitución de China de 1980 se dice que Taiwán es China y siempre se habla de que Taiwán será China, en un modelo como es Hong Kong o como es Macao, es decir, que son, bueno, pues digamos, tienen sus economías, pero están controladas por China. Entonces yo soy de la opinión de que esa zona caliente estallará en un momento dado. Entonces Claro, son las tres y zonas que yo otro, veo. otro que también sería un foco de conflicto y que a veces parece una lucha inminente es el de las Coreas, ¿no? El de las dos Coreas. Bueno, pero ellos hablan entre ellos, entonces hablan entre ellos. Corea del Sur, esto, las Coreas nacen de la única guerra que ha habido en el mundo entre China, o en la historia, entre China y Estados Unidos. O sea, en el año 1950 se produce una guerra entre Estados Unidos y China que dura 3 años. Entonces, al final, deciden partir Corea, porque Corea originalmente fue de China, luego se quedaron los japoneses, y entonces se parte Corea. La zona de abajo, es decir, Corea del Sur o la República de Corea, digamos, la apoya Estados Unidos, por lo tanto, su economía crece, es una economía muy tecnológica además, y Corea del Norte es un país extremadamente comunista pero con un liderazgo único. Normalmente el comunismo es un régimen político en el que hay un partido, es decir, o sea, el líder, eh, entre comillas, es dictador, pero tiene que hacer muchos equilibrios. En Corea del Norte no hay equilibrios, es decir, allí manda una persona y entonces si alguien se opone, pues desaparece del mundo. Es decir, que entonces es un país muy pobre, tiene un PBI o un PIB de aproximadamente, no llegará a 20.000 millones de dólares, imagínense ustedes, será como el 6-7% de Colombia. Es decir, que y eso es un país muy pequeño. Y bueno, tiene una cierta ayuda de China económica, porque lo que hace, como se dice en inglés, es una especie de buffer para controlar que Estados Unidos no suba para arriba. Es decir, pero no lo veo yo, no veo ahí una guerra en ese sentido. Ahí no creo que vaya. Yo veo más bien zonas calientes, Oriente Medio como siempre, zona caliente, el estrecho Taiwán y zona caliente, la frontera de Rusia, con un jugador nuevo, muy potente, que es la India. Con lo cual hay que hacer la conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Y entonces hablar de la zona Indo-Pacífica que lleva precisamente a donde sale todo, digamos, los mayores, el 25% del petróleo del mundo sale de aquella zona, que es la península arábiga. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que tengan en la cabeza el mapa del mundo para saber cómo se mueven Sí. las cosas. O sea, la geografía, pues es interesante. Claro, y viendo, si miramos la historia Roma-Cartago, por ejemplo, que Sí. por ejemplo, Cartago es lo que hoy sería, o es Túnez, ¿no? Efectivamente, Cartago era una ciudad que estaba en lo que hoy es Túnez. Túnez Túnez, sí. es una zona muy interesante porque por eso se pusieron allí, porque ellos, como eran comerciantes, es una zona muy resguardada y entonces sus barcos podían esconderse allí. Y Y toda la esto, península ibérica, entonces España, Portugal, esa zona, en su momento tuvieron mucha influencia cultural de esa Cartago, ¿no? Tanto así que su claro, Cartagena y nuestra Cartagena de Indias, también por, claro, viene de claro, Cartago, viene de Cartago. efectivamente, efectivamente, los cartagineses eran comerciantes, entonces los cartagineses proceden de una ciudad que se llama Tiro. No sé si se acordarán Sí, ustedes, a lo claro, mejor los que conozcan algo los evangelios, sí. pues se habla de que Jesucristo paseaba por una ciudad que se llamaba Tiro y Sidón. Ujú. Entonces, esta ciudad de Tiro
es una ciudad que, bueno, era muy potente comercialmente 1000 años antes de Jesucristo. Y entonces ellos, como eran comerciantes, iban por el Mediterráneo. Entonces un grupo se fue a Túnez, que es lo que usted dice, que era Cartago. Pero como comerciaban, llegaron hasta España. Entonces, ahí en Cartagena se llama Cartago Nova, era la nueva Cartago porque es muy parecido a Túnez, es decir, está como arropado el puerto entre montañas. Entonces se defendía muy bien. Y Cartagena de Indias, pues, bueno, se llama Cartagena de Indias porque allí fueron los españoles. A mí me gusta decir siempre, y aprovecho, es decir, ya que le tengo a usted, que nosotros los españoles somos hispánicos y ustedes los colombianos son hispánicos. Es decir, la hispanidad es todo. O sea, no es los Y, españoles por un sitio, los colombianos por otro. No, sí. no, somos todos de la misma familia. Es decir, que Y más que en este momento, infortunadamente, estamos viviendo yo lo llamo como una cacería, una persecución por parte de una élite anglosajona que quiere erradicar o le molesta todo lo que le huela a España. Entonces, nos quieren arropar no es España, le molesta lo hispano. O lo hispano, sea, correcto. le molestan ustedes también. Sí. Porque nosotros somos lo mismo. Entonces, aunque estemos muy separados, pero geográficamente, pero somos lo mismo. Es decir, Hispanoamérica hay un fenómeno en Hispanoamérica que no se da en la colonización en otros sitios. Es decir, los españoles que van allí, bueno, se mezclan con los habitantes que había. Es decir, que de hecho, en 1514 los reyes católicos hacen una ley que era que no es que obligara, pero digamos promocionaba los casamientos de mujeres locales con españoles o españolas con gente local. Por eso somos tan parecidos, por eso son los apellidos, ¿no? Es decir, Claro, que claro. por eso nos llamamos todos igual, o sea, es todo lo mismo. Entonces, yo soy de la opinión que si lo hispano se juntara, en Estados Unidos hay como 60 millones de hispanos. Veremos un presidente de Estados Unidos hispano, eso lo veremos. Hay una organización de universidades que se llama ACU, que tiene más de 4 millones de estudiantes. Entonces, esto es lo que molesta. O sea, lo que molesta a los anglosajones es la cultura hispánica. Por eso siempre tratan de que estemos separados. Y yo soy de la opinión de si nosotros nos juntáramos y en lugar de tener una tecnología Internet en inglés, la tuviéramos en español, seríamos imbatibles. 600 millones de personas haciendo inteligencia artificial en español. No hay nadie que pudiera con nosotros. Y por ende, perdón, todo esto que está explicando muy bien don Eduardo, causa miedo. De ahí encontramos la razón por qué Holanda, por qué Inglaterra en su momento crearon una leyenda negra en contra de España. Como no podían en su momento derrotarla militarmente, entonces se propusieron a derrotarla culturalmente y nace la leyenda negra y hay libros de historia en los que ahora se ve a España o a los españoles que llegaron a América durante la época de de la conquista, se ven como los carniceros más criminales que uno puede encontrar y desconocen esa otra historia de cómo fueron los ingleses cuando llegaron a América, que entiendo que ellos lo que hacían era que arrasaban totalmente los lugares, eh, mataban a todos y ahí sí se establecían ellos. Los españoles lo acabamos de decir, ellos se cruzaron con nuestros indios y aparece un mestizaje. Entonces, nos han venido cambiando la historia, don Eduardo. Bueno, creo que hemos perdido la conexión. Ahí lo escucho muy bien, ahí lo estoy escuchando bien. Diego,
Ah, Diego, no sé ahí si nos volvemos. permite conexión. Sí, pero ahí volvimos. Ha estado usted ahí eh, callado durante un tiempo. No, don Eduardo, ¿ya me No, está lo que dice escuchando? usted es muy Sí. cierto. Hay un profesor argentino de origen Ujú, italiano, es Marcelo Gullo, ¿no? Pero yo creo que bueno, él quizás va a algún extremo, ¿no? Pero eh, el asunto, la pregunta es, bueno, ¿cuántos matrimonios mixtos existen en Estados Unidos? Entre, no sé, hable usted de los indios arapahoes o apaches o cherokees, ¿dónde está toda esta gente? Ya no está. En cambio, si va usted a Sudamérica o incluso Centroamérica, va a México, otra cosa son las modas políticas, ¿no? Pero, oiga, si somos lo mismo, si tenemos los mismos apellidos, luego eso significa que nos hemos mezclado. Entonces, y la pregunta es, bueno, en 50 años o en menos de 50 años en Sudamérica se fundaron pues casi 40 universidades. Había más de 30 hospitales. mm, ¿Por qué? Pues porque lo que hicieron aquellos españoles, que habría también sus problemas, ¿eh? No, no estoy defendiendo aquí a nadie, pero mirándolo en global, lo que hicieron aquellas gentes, los que fueron, no iban, tomaban la plata y se volvían a España. Llegaban allí y se quedaban. ujú, Esto es una cosa muy distinta. Si usted ve la época de la colonización de Francia, Holanda, como usted ha dicho, Inglaterra, si se ve lo que sucedió en África, esas roturas se llevaron todo de allí, o de la India se lo llevaron, o de China destrozaron China, porque iban, tomaban lo que allí había y se iban a sus países. En cambio, la conquista es un fenómeno curioso. No sé por qué, quizás aquellos españoles o es una forma, los españoles somos así, no lo sé. Entonces, cuando uno va, uno se queda. Eh, y allí se quedaron. Entonces se quedaron, se casaban con las indias. El caso de Hernán Cortés, que ahora, digamos, se dice que era un salvaje. Bueno, Hernán Cortés habría sido imposible que hubiera, si no hubiera tenido a los otros pueblos a su lado, no habría podido con los aztecas. Entonces, y él iba con una señora que no era, era su mujer, pero no era su mujer. Es decir, que era una princesa de allí y a su mujer ya la había dejado, ¿no? Es decir, o sea, que esa unión es un fenómeno muy, muy singular. Y yo soy de la opinión que este siglo, si nosotros, los países suyos, tuvieran, no que se unan, ¿no? Pero tuvieran un objetivo común, y mi idea es, el objetivo común tendría que ser la tecnología, la inteligencia artificial. Si eso se uniera, somos 600 millones de personas. La tecnología, es decir, la inteligencia artificial es muy fácil de entender. Son datos, son computadoras y son algoritmos. Pues imagine usted, las computadoras se compran, los datos, 600 millones de personas tienen muchísimos datos ujú. y algoritmos se hacen, se fabrican. Y eso las universidades, las de aquí y las de allí. Es decir, y eso sería imbatible en Claro. este momento. Es don Eduardo Olier, nuestro gran invitado en esta noche, don Eduardo. Pues infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero Muy bien, pues ha sido muchas una gracias. conversación deliciosa. He aprendido mucho personalmente y yo sé que también nuestros oyentes, los que nos están viendo en el canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, también están muy agradecidos con usted. Le mando un abrazo y de verdad Pues lo mismo, le ya a agradezco ver mucho. cuando vaya por allí, por Bogotá, ya le llamaré. Es decir, que, Será un bueno, placer y le mando chao. un abrazo. Hasta luego. Lo mismo digo, muchísimas gracias.